Bien, vamos a iniciar el capítulo 5 relativo a reservorios, ¿no? Ya les he pasado por WhatsApp el día sábado, si no me equivoco. Bien, los reservorios, llamados también tanques, son estructuras destinadas al almacenamiento de líquidos, tales como agua, aguas hervidas, combustibles u otros líquidos utilizados en procesos de saneamiento e industriales. Las estructuras de tanque consisten de una losa de fondo, paredes del tanque y en algunos casos de una cubierta del tanque. La losa de fondo puede descansar directamente en el terreno de fundación, es decir, constituyendo una fundación directa, o sobre pilotes de fundación. La elección entre estos dos tipos de fundaciones no depende solamente de la presión admisible del terreno. Otros factores tales como el asentamiento admisible o los métodos posibles para resistir la flotación en caso de tanques enterrados también juegan un rol en la elección final. En algunos casos, la elevación del agua en un tanque es determinada por razones hidráulicas o procesos técnicos. Pero, dado el volumen del tanque, el proyectista puede tener la libertad de elegir la configuración de la losa de fondo más económica junto con el diámetro del tanque o la forma del tanque también. En otros casos, todas las dimensiones de los tanques son fijadas, pero el proyectista tiene que recomendar el espesor de la losa de fondo más económica, particularmente para alcanzar el menor costo de fundación. Si un tanque está ubicado parcial o enteramente por debajo del nivel terreno, un tequeo debe ser efectuado ya sea el peso del terreno desplazado igual al volumen del tanque por debajo del nivel del terreno es menor o mayor que el peso del tanque, incluyendo el líquido que él contiene. Si el peso del tanque es menor, entonces ningún asentamiento se espera. En tal caso, una fundación directa puede ser considerada aún preferiblemente en terrenos de arcilla suave. Clasificación. Los tanques de almacenamiento y depósitos del líquido pueden ser clasificados ya sea por su ubicación en tanques elevados, apoyados sobre el terreno, enterrados. Por su relación de dimensiones, bajos, altos y proporcionales y alargados. Por el uso dado, tanques de agua, tanques de combustible, tanques específicos. Por su forma, generalmente en planta, ¿no? En planta, tanques circulares o cilíndricos, rectangulares, compuestos, tales como el tanque INSE, tanque INVO, etc. Y especiales. Por el material de construcción en tanques de tierra, ¿no? Son atajados o represas de tierra, mampostería, hormigón ciclópeo, hormigón armado, hormigón pretensado, tanques metálicos, ¿no? Sean de acero, de aluminio, de cobre, acero inoxidable, etc. De madera, ferrocemento, asbestocemento, de plástico, tanques de goma y tanques de materiales compuestos. A ver, siempre llegan tarde otros jóvenes, caramba, a ver. Ya. Pueden ser también tanques prefabricados o tanques construidos in situ. En adelante se hace mención particular a los tanques de hormigón armado, aunque muchos de los conceptos son también válidos al caso de tanques pretensados, de ferrocemento y otros. De acuerdo a la forma de cálculo y o armado de los tanques de hormigón armado, estos pueden ser clasificados molesta, un ratito.
Gonzalo Ramírez Chacón Carrión. Ya no sé si forma parte del curso. A ver. Tanques con armadura principal según un plano horizontal, aplicable al caso de tanques altos. Tanques con armadura principal según un plano vertical, aplicable al caso de tanques alargados y bajos. Tanques armados según varios planos, aplicable al caso de tanques proporcionados. Y tanques con vigas o paredes intermedias, como es el caso de tanques tipo Inhofe o tipo INSE, ¿no? Esta última clasificación está muy ligada a la relación de dimensiones que presenta un tanque determinado, ¿no? Por eso decíamos tanques altos, tanques alargados o tanques proporcionados. Esto es que el carácter de trabajo bajo carga y los métodos de cálculo de las paredes de los tanques dependen de la correlación de sus dimensiones. Cargas. Las cargas o acciones a las que está sometido un reservorio vienen definidas especialmente por la ubicación y uso del mismo. Así, para el caso de tanques elevados tenemos el peso propio de la estructura, el peso y la presión del líquido, el viento y la nieve, ¿no?, sobre la estructura y sobre la superestructura, el sismo, sobrecargas de operación encubiertas en escaleras o en la infraestructura de soporte, debido a tuberías, válvulas y otros, ¿no? Acciones de temperatura globales y gradiente térmico. Para el caso de tanques enterrados, seguimos con el peso propio de la estructura, el peso del líquido y la presión del mismo, el sismo, ¿no? Ya no va a haber viento y nieve, peso de la tierra y empuje de la tierra, presión del agua exterior y subpresión, determinación del nivel de aguas en época de lluvia, ¿no? Hay que hacer ese estudio para el caso de tanques enterrados, ver el nivel de agua freático. Pero como digo, en época de lluvias, porque en algunos terrenos desaparece el nivel freático. Sobrecargas sobre el relleno, ¿no? Sobrecargas de operación o de reglamento también. Presiones por sobrecargas en el relleno, ¿no? Cargas por equipo, ya sea tuberías, válvulas, bombas, etc. Temperaturas fuera de lo normal. Lo normal sería de 0 grados centígrados a 35 grados centígrados. En general, un tanque permanecerá vacío de tiempo en tiempo por razones de mantenimiento u otros propósitos. En ubicaciones con un nivel de agua subterráneas alto, el tanque estará sujeto a fuerzas de levantamiento. La fuerza total del levantamiento es igual al peso del agua que ha sido desplazada por el tanque. Tanques apoyados. El caso de los tanques directamente apoyados sobre el terreno sería un subcaso de los casos elevado y enterrado, donde no actuaría el efecto del empuje de tierras ni el efecto de presión de agua exterior y subpresión, ¿no? Hay que considerar viento también, ¿no? Y nieve, particularmente en caso de tanques metálicos, el viento. En general, la acción de la presión del agua por razones prácticas se le efectúa en el supuesto que el tanque está completamente lleno, prescindiendo de las alturas de revancha. No obstante lo indicado,
No obstante lo indicado, esta condición deberá ser reconsiderada cuando se efectúan combinaciones desfavorables de carga, por ejemplo, bajo la acción de cargas sísmicas, ¿no? En condiciones de emplazamiento normal, generalmente no se consideran las solicitaciones debidas a cambios de temperatura. En el caso de tanques enterrados, dicha consideración no es necesaria. En el caso de tanques apoyados, generalmente se opta por efectuar un recubrimiento de paredes y cubierta con tierra, a fin de disminuir los cambios de temperatura y por ende las solicitaciones. Créanme, los tanques apoyados o prima mucho los cambios de temperatura, ¿no? Si es que no hay el revestimiento de paredes, ¿ok? A tener muy en cuenta, ¿no? Si un tanque tuviera que estar a la intemperie, deberán considerarse las variaciones de temperatura por encima y por debajo de la temperatura promedio durante las estaciones de verano e invierno. Por otra parte, deberá considerarse la gradiente térmica entre las caras interior y exterior de las paredes del tanque, ¿no? Al respecto, la norma BITS estándar 8007 señala un gradiente igual a 50 grados Fahrenheit, que es equivalente a 27.7 grados centígrados. En nuestro medio deberán efectuarse investigaciones apropiadas. Un ratito. Ya, esto está recomendado en este libro de Arnold, Diseño de estructuras de concreto para la retención de líquidos. Particular importancia se deberá dar al caso de tanques que reciben aguas, ya sea a temperaturas elevadas, provenientes de calderos, o a bajas temperaturas. Solicitaciones. En general, los depósitos o reservorios para líquidos constituyen estructuras que, además de la estabilidad, deben garantizar la impermeabilidad. Por esta razón, en general, el estado límite último conduce a dimensiones y armaduras inferiores a las requeridas por la verificación en el estado límite de servicio, por razones de fisuración. En consecuencia, normalmente el dimensionamiento de los tanques de agua se efectúa considerando las solicitaciones dadas por el estado límite de servicio. Las solicitaciones que se toman están dadas por las siguientes combinaciones. La carga permanente máxima, ¿no? O que producen solicitaciones máximas, las cargas que producen solicitaciones mínimas, la carga principal de utilización fundamental y las cargas restantes, ¿no? Pero afectadas por un coeficiente de reducción o por un valor de combinación, ¿no? Entonces, tenemos lo siguiente, donde G se refiere al peso muerto, ¿no? Q sub 1 a la carga de utilización fundamental, Q sub I, cargas restantes, X sub O I, coeficiente de reducción o valor de combinación, siendo por lo general X sub So igual a 0,6 para efectos de temperatura e igual a 1 para efectos de viento o de nieve. En el caso de tanques enterrados, se deberá verificar para dos combinaciones de carga básicas. Dos combinaciones. Un ratito. Está mejor eso.
dos combinaciones básicas de carga. ¿Cuáles son? Tanque lleno sin empuje de tierra, si es que estuviese enterrado, ¿no? Tanque lleno sin el empuje de tierras, ni relleno de tierra. Tanque vacío con el empuje de la tierra y acción de las aguas freáticas, tanto en las paredes laterales por su parte exterior, como la acción de supresión por la parte inferior del tanque, ¿no? Bueno, en el caso de tanques elevados, pues siempre va a haber un tanque lleno, ¿no? Un tanque lleno con todo, y el tanque vacío, particularmente cuando hay viento, ¿no? ¿Ok? En general, la primera combinación se presenta para el caso de tanques enterrados y el caso de tanques apoyados, se presenta una vez concluida la construcción del tanque y sometido este a la prueba de estanqueidad antes de aplicarse cualquier relleno exterior. Métodos de diseño. Códigos de práctica anteriores, por ejemplo, el código británico CP 2007, consideraban que si los esfuerzos tanto en el acero como en el hormigón eran de un orden relativamente bajo, entonces habría pocos problemas. Para minimizar la fisuración, aquellas áreas de hormigón en tracción eran diseñadas para asegurar que la resistencia a tracción del hormigón fuera mayor que la tensión real. Con el advenimiento de la teoría del diseño a los estados límite, se introdujeron cambios radicales en los códigos de práctica de estructuras reservorio de agua, permitiendo tres diferentes formas de diseño. Método de los estados límite basado en el nivel actual de investigación. Método alternativo, bajo tensiones admisibles, el cual es similar a los códigos de práctica previos, ¿no? Método de los esfuerzos limitados. Es un método que incorpora ambas teorías de los estados límite y teorías elásticas. En adelante se seguirán los métodos B y C indicados. Los nuevos códigos requieren que los ingenieros estén más involucrados en los procesos de construcción, particularmente en lo relativo a la posición de juntas, sean ellas de retracción, de construcción y o de dilatación, ¿no? Y métodos de construcción, ¿no? Esto es muy importante. Recién nomás he tenido una discusión con unos ingenieros supuestamente especialistas, pero los he convencido que sí, lo más importante en tanques enormes, ¿no? De 60 metros de longitud por 40, hay que poner esas juntas, ¿no? De tracción, construcción, o si no, no funciona. Bueno, otra vez, recalcamos esto, debe hacerse notar que el método de diseño al estado límite último de resistencia conduce a secciones más delgadas y por ello las deflexiones bajo carga son más notorias, por lo que deberán ser considerados además los estados límites de servicio, tales como la fisuración, la deformación y durabilidad. Reitero,
estas consideraciones llevan a una mayor armadura que en el caso de los estados límites últimos. Códigos más recientes, por ejemplo, el British Standard 8007, requieren explícitamente la consideración de la seguridad operacional en el estado límite servicio. Se recomienda que el diseño de secciones esté basado inicialmente en las limitaciones del ancho de fisuras y luego se han chequeado otros estados límites de servicio y de resistencia, ¿no? Si salva la cuestión del ancho de fisuras, no vale la pena, pero ¿qué hacer? El método americano viene regulado por la norma ACI 350, relativa, al diseño de estructuras de hormigón de ingeniería ambiental, la misma que es un complemento a la norma ACI 318, relativa a estructuras de hormigón en general. La norma, la ACI 350 o la ACI 318, acepta dos métodos de diseño estructural. Ellos son diseño por resistencia, que usa cargas factorizadas u resistencias específicas de acero y hormigón, y un factor de reducción de capacidad y para cada tipo de solicitación, ¿no? Además de los factores usuales dados por reglamento, la CITES 18, las combinaciones de carga deben ser incrementadas por coeficientes de durabilidad sanitaria, que es la que indica la norma CI 350. Los mismos que fueron desarrollados en consideración al ancho de fisuras. Y el segundo método es diseño por esfuerzos de trabajo, que usa cargas de servicio y esfuerzos de trabajo permisibles reducidos, ¿no? Ok. Concepción de los tanques. En la concepción de los tanques hay dos opciones. Una primera opción, el hormigón armado. Satisface la función de estructura mecánica y también la función de estanqueidad. En este caso se debe lograr un hormigón y una estructura que tenga la menor fisuración posible. La segunda opción, el hormigón solamente cumple la función de estructura mecánica, lográndose la estanqueidad con un revestimiento suficientemente elástico, ¿no? Suficientemente elástico. Esto es, vamos a ponerle grilla, como ser membranas de PVC, de neopreno o de goma, para asegurar la función de estanqueidad cuando aparecen fisuras en la estructura del hormigón. Ojo, eso es lo que está. El uso de revoques impermeables como morteros de cemento debe ser objeto de un estudio particular y de la consideración del agrietamiento de este por cambios en las solicitaciones. Es decir, en nuestro medio la gente está muy acostumbrada a hacer un hormigoncito y le ponen un revoque impermeable, pero el revoque no dura más allá de un año. ¿Por qué? Porque la estructura, todo tanque, un tanque de almacenamiento, que sea en su casa o en una urbanización, etcétera, generalmente en un día puede estar qué sé yo, en la noche, comenzando la noche casi vacío, y luego en la noche se utiliza como para llenar el tanque, porque hay menor consumo, ¿no? Entonces en un día está vacío, lleno, no completamente vacío, pero, ¿no? Entonces hay un cambio drástico de solicitaciones. Se estira, se contrae, etcétera, etcétera, lo que provoca el agrietamiento de estos revoques
con morteros de cemento que son muy rígidos, ¿no? Pero se fisuran, ¿ok? El revestimiento podrá ser también láminas de cobre, ¿no? Láminas de aluminio, de aceros inoxidables, de aluminio, aceros inoxidables, etcétera, que es el caso de tanques o reservorios que se utilizan fundamentalmente en el caso de la industria alimenticia, ¿no? ¿Ok? En la primera opción, la estructura debe dimensionarse considerando el estado límite de servicio en función de la fisuración, mientras que en la segunda se consideraron los estados como para una estructura cualesquiera, ¿no? ¿Por qué? Porque va a estar revestido. En forma general, se utilizará la primera opción y por consiguiente se deberán evitar las variaciones bruscas en la forma, en el espesor de las paredes, ¿no? En la forma del reservorio, así como en las secciones de armadura que se coloquen, ya que tales variaciones provocan saltos en las tensiones del hormigón o del acero que resultan particularmente perjudiciales al buen comportamiento de la estructura. Normas, ¿no? Bueno, ya hemos hablado un poco de la norma ACI, vamos a ver la norma BAEL. La norma BAEL 94 considera los siguientes casos para la fisuración, correspondientes al estado límite de servicio, para estructuras en general, Caso en que la fisuración es muy perjudicial. En este caso se incluyen aquellos elementos expuestos a medios muy agresivos o que deben asegurar una estanqueidad. Entonces, la tensión de cálculo del acero no debe pasar un medio de la fatiga de fluencia, o el menor de estos valores, o 90 por la raíz cuadrada de eta por F sub TJ, donde F sub TJ está en megapascal, lo mismo el de F sub S, siendo eta igual a 1 para barras lisas y 1.6 para barras corrugadas. Bueno, pues tiene que cumplir esto, ¿no? Pero adicionalmente, de acuerdo con lo prescrito ya para el caso de tanque, se deberá cumplir un nuevo condicionamiento para el acero. La tensión en el acero será un coeficiente alfa por la raíz cuadrada de eta por F sub TJ sobre phi más beta por eta, donde alfa es 240, phi el diámetro de la armadura, el mayor diámetro de la armadura que vamos a utilizar, ¿no? Beta es igual a 0 para obras en el mar o a menos de 5 kilómetros del mar, ¿no? O sea, se queda aquí nomás. Y beta es 30 en contacto permanente con el agua o en la atmósfera húmeda. Se exige además que el diámetro mínimo de las armaduras sea igual a 8 milímetros. En el caso de vigas se colocará una armadura de piel con una sección A mayor a 5 centímetros cuadrados por metro a repartirse en ambas caras. En losas o cáscaras, la separación entre armaduras debe ser el menor valor de 20 centímetros o 1.5 veces E, donde E es el espesor de la cáscara, ¿no? Ya digo, esto es la separación máxima, ¿no? ¿Ok? Si me dice cuál es la recomendable, yo diría que sea 15 y aquí el espesor de la cáscara, ¿no? Una cosa es lo máximo o lo mínimo y otra cosa es lo recomendable.
Bueno, hemos visto para el primer caso de fisuración perjudicial, ¿no? Por lo general va a determinar esta tercera condicionante para la tensión del acero, ¿ok? Por lo general. Caso donde la fisuración es considerada perjudicial. En este caso se incluyen los elementos expuestos a la intemperie o a condensaciones, o cuando puede estar la estructura alternativamente en agua o fuera de ella. La tensión en el acero, ¿no?, es el menor valor de 2/3 de F sub B o 110 por la raíz cuadrada de eta por F sub TJ, con F sub TJ en megapascal, ¿no? Un ratito. Aquí vamos a poner ese nomás, ¿ya? Para que esté igualito que el otro. El diámetro de las armaduras debe ser como mínimo 6 milímetros. En las vigas se colocará una armadura de piel con una cuantía de A igual 3 centímetros cuadrados por metro. En ambos casos, ¿no?, la tensión de trabajo del hormigón debe ser menor o igual a 0,6 de la resistencia característica a los 28 días, ¿no? Y F sub TJ que hemos visto aquí, es la resistencia a tracción, ¿no?, que en un principio se puede asumir como igual al 10% de la resistencia a compresión. Otra expresión más correcta es F sub TJ está dada por 0,6 más 0.06 por la resistencia característica de hormigón, ¿no?, en megapascal. Bien. Método del American Concrete Institute. Se describen a continuación las modificaciones en los métodos de cálculo de la ACI proporcionadas por el ACI 353, ¿no? Diseño por resistencia, dice. Las combinaciones de carga para determinar el esfuerzo requerido U se dan en la sección 9.2 del reglamento ACI 318-19. El ACI 353 requiere las dos modificaciones siguientes a dicha sección, ¿no? Modificación 1. El factor de carga que se utiliza para la presión lateral del líquido F se toma 1,7 en lugar o en vez del valor de 1.4 especificado en la ACI 318, ¿no? Este valor de 1,7 puede ser sobreconservador para algunos tanques, puesto que se llenan hasta el borde superior solamente durante la prueba de filtración o debido a un rebalse accidental. Puesto que la prueba de filtración ocurre generalmente solo una vez y puesto que la mayoría de los tanques se equipan con tuberías de reborse, algunos diseñadores han considerado usar el factor de carga de 1,4 en una tentativa de reducir la cantidad de acero requerida, lo que da lugar a menos retracción, ¿no? ¿Ok? O sea, en la medida que el acero es mayor, que la cantidad de acero es mayor, se produce mayor retracción, ¿no? Es una paradoja, ¿no? Nos han enseñado que hay que poner armadura de retracción, ¿no? Hasta por ahí nomás vamos a ver más adelante el efecto de colocar más armadura, ¿no? Ojo, un diseño hecho por cuantía mínima o por razones de retracción, si ese es determinante frente a la armadura requerida por resistencia, es un mal diseño, ¿ya? Es un mal diseño. Normalmente la que debería regir es la armadura requerida por razones de resistencia.
Y eso verificar con los requerimientos de cuantía mínima y o de retracción. Y no hay que poner la suma, ojo, hay que poner el mayor de los tres valores, ya sea por resistencia, por cuantía mínima o por retracción. Pero algunos jóvenes pues ya me han hecho renegar en unas tesis que le ponen la suma y es un absurdo, ¿ok? Sin embargo, bueno, pese a que ya decíamos, usan algunos 1.4, dice, sin embargo, se sugiere que los diseños del tanque se hagan con el ACI 350 y por lo tanto se recomienda el uso de un factor de carga de 1.7, ¿no? Ojo, ojo, ojo. Modificación 2. Los elementos estructurales deben ser diseñados para cubrir el esfuerzo requerido U, ¿no? Es el esfuerzo ya factorizado, ¿no? ¿No? Dado por el ACI 31819, ¿no? Bueno, el ACI 353 requiere que el valor de U sea aumentado usando un multiplicador llamado coeficiente sanitario, ¿no? El coeficiente sanitario aumentará las cargas de cálculo para proveer de un diseño más conservador y con menos fisuraciones. El esfuerzo requerido incrementado se da por la siguiente expresión. El esfuerzo requerido es igual al coeficiente sanitario por U, ¿no? ¿Ok? Donde el coeficiente sanitario es igual a 1.30 para la flexión, 1.65 para la tracción directa y 1.30 para el corte, fuera del valor de la capacidad de corte proporcionada por el hormigón. Pues para que vean, ya se está aumentando la carga con los coeficientes 1.7, coeficiente sanitario, ¿no? Es otro método, ¿no? En cambio, la norma francesa más bien lo que hace es rebajar las tensiones de trabajo, ¿no? Ahora, ambos diseños dan soluciones relativamente iguales, ¿no? Pero mucha gente dice, no, pues yo he calculado con la ACI 318. Falso, eso está mal, porque ya digo, la 318 es para estructuras en general, para tanques de reservorio hay que usar la 350 que complementa esto, ¿no? Diseño por esfuerzo de trabajo. El ACI 353 recomienda que este método de diseño alternativo esté de acuerdo con el American Concrete Institute 318. El ACI 353 implica que en su documento que la tensión máxima para el acero de refuerzo de grado 60 sea de 30 KSI, ¿no? Aproximadamente 210 megapascal, ¿no? El grado 60, esto es para un acero 420 megapascal, ¿me entiendes? ¿Qué? Esto es considerablemente más grande o mayor que los 24 KSI, aproximadamente 120 megapascal, permitidos por el apéndice A del American Concrete Institute 31889. El ACI 353 recomienda que la tensión admisible para la tracción en el anillo sea de 20 KSI, aproximadamente 140 megapascal, para un acero de refuerzo grado 60, y de 14 KSI, aproximadamente 100 megapascal, para un acero de grado 40, ¿no? Grado 40 es 280 megapascal, ¿no? ¿Ok? Este es 420 megapascal.
Tanques rectangulares. Bueno, ya hemos dado la normativa y ahora vamos a entrar con tanques rectangulares. Si bien los tanques cilíndricos constituyen la solución geométrica y estructuralmente más adecuada para la construcción de tanques aislados de hormigón armado, ¿no? Frecuentemente se utilizan tanques rectangulares con propósitos específicos. Así, por ejemplo, en los siguientes casos. Tanques de agua en el interior de edificios, ¿no? Porque un tanque rectangular se acomoda más a la forma en un panel, digamos, de un entrepiso, entre columnas, etcétera, etcétera, ¿no? Baterías de tanques con paredes comunes, ¿no? O tanques que tengan que adaptarse a la forma generalmente rectangular de los lotes, ¿no? ¿Sí? Bueno, en rigor, la forma más eficiente para un tanque, pongamos, apoyado, es la forma de una gota de agua. La forma de una gota de agua sobre una superficie que no tenga fricción, ¿no? O sea, vamos a ver esto un ratito. O sea, es más o menos va a tener esta forma, un ratito, más o menos va a tener esta forma. Este es el terreno, digamos, exento de fricción, y nuestro tanquecito va a ser, pues, ahí, ya, han salido relativamente bien, jóvenes. ¿Ok? Una forma de gota de agua. Si ustedes hacen la prueba sobre una superficie casi como aceite, algo así, y ponen una gotita, se les va a formar esta forma, ¿no? Pero, ok, es muy lindo desde el punto de vista estructural, etcétera, ¿no? Pero a ver, anímense a calcular uno y a construir, olvídense, ¿no? Es una forma muy compleja para construir, encofrado, aunque muchas empresas proveen encofrados de goma inflables de esta forma, ¿no? Inflan y luego con shotcrete hacen alrededor de eso el tanque y funciona, ¿no? Va. No, ¿dónde estamos? Bueno, para el caso de tanques rectangulares, siendo A y B las dimensiones en planta del tanque y H su altura, se presentan los siguientes casos de acuerdo a la relación de sus dimensiones, ¿no? Que nos va a llevar a un método de cálculo y a una armadura principal en una u otra dirección. Entonces, determinación de solicitaciones en un tanque analizado y armado horizontalmente, ¿no? Es decir, con la armadura principal, ¿no? Porque, ojo, esto no tienen que olvidarse, un tanque lleva armadura en las dos direcciones ortogonales del mismo y en ambas caras, ¿ok? En ambas caras. Este tipo de análisis y determinación de solicitaciones se lo efectúa cuando el tanque es proporcionalmente alto. Esto es cuando H es mayor a 2A, siendo A mayor a B. En tal caso, se puede suponer, aquí estamos, aquí, es esto, ¿no? H, esto es A y B, entonces es muy alto. Entonces, en este caso, lo que se hace es calcular para cada uno de estos niveles, ¿no? Se utiliza un marco de altura unitaria y se calcula con las correspondientes presiones para dicho nivel, ¿no? Si esta es la altura
o la profundidad del agua, la presión en este punto va a ser gamma, ¿no? Por Z, ¿no? Aquí debemos, bueno, entonces decimos, en tal caso puede suponerse que los esfuerzos debidos a la presión son absorbidos principalmente según un plano horizontal. En realidad, se tienen que las presiones son absorbidas. Un método aproximado consiste en suponer que el tanque está formado por la superposición de marcos horizontales, ¿no? De 0,5 metros a 1 metro de altura. Así, llamando P sub Z a la presión, a la profundidad Z, gamma al peso específico del líquido, P sub Z es gamma por Z, ¿no? Entonces, en ese caso, tenemos, como hemos visto aquí, esta X nomás está medio borrado. No, es gamma por Z, listo, gamma por Z. Entonces tenés para el caso de espesores iguales en los lados, ¿no? A y B, el momento en el vértice, este momento en el vértice del marco está dado por X igual a P sub Z por A al cubo más B al cubo sobre 12 que multiplica A más B, ¿no? Y los momentos M sub A y M sub B en los tramos A y B están dados por el momento en el tramo A, ¿no? Aquí, en el tramo más largo, está dado por X, el momento en el vértice, menos P sub Z por A cuadrado sobre 8. ¿Qué es esto? El momento isostático, ¿no? O sea, estamos descolgando del momento negativo el valor de el momento isostático. A ver. Entonces aquí supongamos que este es nuestro momento vértice, este momento en el vértice, ¿no? Entonces lo que hemos hecho es trazar una línea de cierre aquí, ¿no? Y ahí medimos el momento, perdón. Ahí medimos el momento isostático. ¿Ok? Y ahí colgamos. Entonces, esto es el momento isostático menos esto. ¿Ok? Y en el otro lado lo propio, ¿no? X menos PZ por B cuadrado sobre 8. ¿Ok? Entonces, eso todo en un marco horizontal, ¿no? Horizontal. Aparte de ello, se presentarán esfuerzos normales, ¿no? N sub A y N sub B en los lados A y B, y vienen dados por N sub A es igual a la presión P sub Z por B medios, tracción, ¿no? Y N sub B es PZ por A medios, también tracción, ¿no? Ojo, hay algunos, bueno, más adelante vamos a ver un caso de patología, varios casos que se olvidan del esfuerzo normal, una barbaridad, caramba. ¿No? Entonces, en definitiva, este marco que está sometido a esta presión interna presenta momentos flectores en el plano horizontal, ¿no? En los tramos M sub A, M sub B y en el apoyo el valor de X, ¿no? Y esfuerzos normales de tracción, donde en los lados más cortos la tracción es mayor, ¿no? ¿Qué? Por lógica. Por lo anterior, estos tanques se diseñarán a flexotracción en el sentido horizontal, ¿no? Flexotracción.
Fíjense. Vamos a poner más que... mejor. En la dirección vertical, en la dirección vertical, las paredes se hayan sometidas a compresión por efecto del peso propio más la carga muerta de cubierta, ¿no? Más la carga muerta y la sobrecarga que actúa en la cubierta. En todo caso, bueno, en el sentido vertical se dispondrá de una armadura de distribución no menor a un cuarto de la armadura principal horizontal y a la armadura mínima por retracción, ¿no? No menor a esto o no menor a la armadura mínima por retracción. Ahora bien, entonces vamos a calcular para distintos valores de Z, ¿no? Bueno, la solución va a ser, qué sé yo, una misma solución para los dos primeros metros, otro para los dos, etcétera, así. Mejor tomar no el promedio del alto de la franjita, sino la parte superior o inferior, y así sucesivamente, ¿no? Pero ¿qué ocurre? A medida que vamos bajando, la losa de fondo ya interfiere a estas solicitaciones. ¿Por qué? Porque está suponiendo una suerte de deformación casi libre, ¿no? En cambio, en la parte inferior, la deformación está parcialmente impedida por la presión de la losa, ¿no? Y van a aparecer momentos en la dirección vertical. Dice, en el procedimiento indicado se ha despreciado la influencia del fondo y de la tapa. Esta última que puede o no existir sobre los esfuerzos que se producen en las paredes, más aún cuando están construidos en forma continua y monolítica. Esta influencia puede ser considerada como si hubiera una disminución de las cargas horizontales, esto es, de las presiones que actúan en la región próxima a las losas de fondo, en una altura de la tapa, ¿no? Entonces, nosotros tenemos el tanque, una vista lateral, las presiones. Entonces decimos que en una altura del fondo o de la parte inferior va a haber una disminución de la presión, ¿no? Y esta disminución, esta presión que estamos quitando va a ser absorbida por los elementos verticales, ¿no? Entonces van a aparecer momentos verticales que pueden ser dibujados o graficados de esta manera. Tenemos un momento relativamente fuerte, ¿no? Y luego hay una baja y hay momentos positivos, otra vez negativos. Aquí se forma una variación circular, una función circular aquí. Y luego en la parte superior, pese a que aquí el momento es cero, pero ahí actúa estito, ahí está el momento que pide, que nos está pidiendo a gritos una armadura interior, ¿no? Esto, una armadura interior. ¿Por qué? Porque la presión es aquí, ¿no? Ok, entonces esto tiende a deformarse exageradamente, digamos. Sí, ¿no? Se está traccionando esta parte, por eso esta armadura. Y en la parte superior, lo mismo, ¿no? Esto. Aquí solamente se está poniendo la armadura para absorber estos momentos verticales, ¿no? Okay. Bueno, entonces decíamos,
Al mismo tiempo debe considerarse la aparición de momentos flectores, momentos flectores en la dirección vertical junto a las uniones con el fondo o la tapa, que requieren una disposición de armadura de refuerzo tal como se muestra en forma esquemática en la figura 2. ¿Ok? Aquí. Bueno, ¿cuánto es este valor de B? Es del orden de 3/8 de B. Y el momento x sub 0i llega a ser P por B cuadrado sobre 16, donde P es la presión, ¿no? ¿Ok? Bueno, a ver, cuando el tanque está enterrado, un tanque de estas proporciones, ¿no? Que se utiliza en el caso de cárcamos de bombeo en sistemas de alcantarillado. En Santa Cruz se tienen así tanques. Cuando el tanque está enterrado, el cálculo de las paredes para el caso de empuje de tierra y tanque vacío se realiza con la misma expresión, con esta misma expresión, ¿no? Solo que en lugar de P sub Z vas a tener una presión del terreno, ¿no? Y el momento va a ser negativo, y este otro va a ser de sentido, de signo contrario, ¿no? Entonces decimos, P, la presión P sub Z por A al cubo más B al cubo sobre 12A más B, y la presión en el lado A es la presión isostática, ¿no? ¿No? Más el momento en el borde. Y aquí lo mismo, ¿no? Donde P sub Z es el gamma de la Tierra, el gamma de la Tierra, gamma sub T, un ratito, poner un poquito más grande. Así es mejor. Por K sub A por Z, ¿no? Un ratito. Esto lo mismo. En consecuencia, en este caso las paredes se diseñarán o verificarán en la dirección horizontal a flexo con presión. En el sentido vertical se dispondrá de armaduras de distribución. Generalmente la armadura para este caso vendrá determinada por razones de retracción o cuantías mínimas. Véase figura 3. ¿No? Entonces las caras son de afuera hacia adentro. Los diagramas de momentos es esto. Aquí tenemos el momento en el vértice X y en los momentos en el tramo N sub A y N sub B, ¿no? Que no son otra cosa que el momento isostático menos el momento en el vértice. Y tenemos un diagrama de esfuerzos normales de compresión. Bueno, entonces ya hemos calculado, digamos, todos los marquitos horizontales. Hemos puesto la armadura horizontal y vertical. Lo que resta ahora es considerar la losa de fondo y la losa de tapa, ¿no? Las losas de la tapa y del fondo se estudian como losas armadas en dos direcciones. Las condiciones de borde para estas losas son las siguientes. Tanque elevado, losa de tapa libremente apoyada en los 4 lados. Losa de fondo, empotrada en los 4 lados. Bueno, ojo, ¿no? Esto, losa de tapa libremente apoyada, no quiere decir que está encimita la tapa y no hay continuidad con las paredes, ¿no? Es el vínculo que estamos eligiendo, pero
Generalmente se hace un vaciado continuo, ¿no? Bueno, por etapas, pero con continuidad de armadura en esa junta, ¿no? ¿Ok? Losa de fondo empotrada en sus 4 lados. Caso enterrado, tanque enterrado. Caso de tanque lleno sin tierra. La losa de tapa libremente apoyada en los 4 lados. Losa de fondo libremente apoyada en los 4 lados, ¿no? Caso de tanque vacío y empuje de tierra. Losa de tapa empotrada en los 4 lados. Losa de fondo empotrada en los 4 lados. ¿Ok? Entonces, ya hemos visto el primer caso, ¿no? Posteriormente, a ver, aunque podemos hacerlo un poco rápido. Como una introducción nomás vamos a ver esto. A ver. Un tanque alto de sección circular sería este, ¿no? Entonces tenemos esto. Más menos. Y entonces lo mismo tendrías que analizar, ya no marcos horizontales, sino anillos horizontales, ¿no? A distintas profundidades, ¿no? O sea que aquí analiza, perdón. De altura unitaria, ¿no? Ok. Entonces, en este caso, no hay momentos flectores, ¿no? Por eso es más económico. Pero sí van a haber, para el caso del agua, va a haber esfuerzos normales de tracción, ¿no? Y en el caso de tanque enterrado bajo carga de tierra, vamos a tener esfuerzos normales de compresión. ¿Cuánto valen estos esfuerzos normales? Hacemos un rápido análisis, ¿no? Hacemos un rápido análisis de este tipo. Este es nuestro tanquecito, ¿no? Y va a estar sometido a... qué bien, ya estoy aprendiendo a hacer esas cosas. A una presión de agua de adentro hacia afuera, pero ¿no? Vamos a ver aquí la presión va a ser normal a la superficie, ¿no? Perpendicular a la superficie. No, entonces aquí hay una presión. Entonces, veamos esta si hago un detalle de estito, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener una ay, madre. Entonces, puede ser un detallito ahí, ¿no? Y aquí está nuestra... perdón. Aquí está nuestra pared. No. Entonces, aquí está actuando, hemos dicho, la presión. Aquí, ¿no? Ok. Esta presión, ¿no?
actúen todito esto, ¿no? Si nosotros hacemos la integral de esta presión, ¿no? Entonces todo esto prácticamente va a estar en equilibrio, ¿no? Pero si nosotros hacemos un corte, aquí, yo hago un corte aquí, ¿no? Entonces, y hacemos la integración de esto, básicamente cada uno de estos puntitos podemos descomponer en una presión en la dirección Y y una presión en la dirección X, ¿no? Entonces aquí vamos a tener una presión en el sentido y una presión en el sentido, ¿no? Entonces, como verán, la presión esta vertical, ¿no? La componente según Y, se va a anular con el otro lado. Esto con esto se van a anular. La componente de esto se va a anular con esto. Y en definitiva, lo único que vamos a tener es la componente horizontal, ¿no? ¿Ok? Entonces la componente horizontal va a estar aquí como resultante, que no va a ser otra cosa que, chicos, P por, esto va a ser la presión a un determinado nivel o profundidad, la presión P multiplicado por 2. ¿No? Entonces va a ser todo eso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Es como si tuviéramos una presión sobre este diámetro, una presión así, con este valor de P por E, ¿no? Está. Pero entonces, para que esté en equilibrio esta media circunferencia, ¿no? Si esto es P por 2R, aquí tiene que aparecer una fuerza que equilibre eso, ¿no? Está una fuerza así, que va a ser, ¿qué cosa? P por R es P por R, directamente. Va a ser P por R. O P por 2R sobre 2, pues, ¿no? ¿Sí? Es una fuerza de tracción. Entonces, decimos que el anillo va a estar sometido a esfuerzos normales de tracción, iguales a P por L, directamente aquí, ¿no? Más abajito va a ser, bueno, P sub ZL, ¿no? En la medida que estamos entrando aquí, vamos a tener mayor presión. Entonces, de alguna manera, nuestro diagrama de presiones va a ser a cierta escala el diagrama de esfuerzos anulares de tracción, ¿no? ¿Qué? Así es, ¿no? Bueno, entonces, en el sentido anular, vamos a disponer armadura para absorber estas fuerzas de tracción. Y generalmente pues, ponemos dos capas, una interna y otra externa. Punto. Y en la dirección vertical, vamos a poner la armadura de distribución. La armadura de distribución, ¿no? Que como mínimo va a ser un cuarto, nuevamente, un cuarto de la armadura anular que hayamos dispuesto, ¿no? Entonces, la parte de abajo va a ser más densa esa armadura, ¿no? Y nuevamente ahora tenemos que investigar
¿Qué ocurre con las losas de fondo y losas de cubierta que están unidas rígidamente a la pared cilíndrica, ¿no? Entonces, vamos a hacer lo mismo que hemos hecho aquí, ¿no? Entonces vamos a tener una disminución de la presión en ese sector y con ello podemos calcular el momento flector en ese sentido. Entonces necesitamos también armadura vertical al interior para absorber los momentos flectores que se presentan en conjunción con la losa de fondo. ¿Ok? Más adelante vamos a ver ya un caso específico de esto, pero ya sabemos cómo es las presiones y los esfuerzos de tracción en un tanque cilíndrico, ¿no? Ok. Solicitaciones en tanques analizados y armados verticalmente. Este tipo de análisis se lo efectúa cuando el tanque es del tipo bajo y alargado. Esto es cuando A es mayor a 2H o 2B, ¿no? Esto, ¿no? H y 2B. Entonces, en forma análoga al caso de tanque alto, esta vez vamos a hacer el análisis de marcos verticales, ¿no? De longitud unitaria. Entonces vamos a tener un marco simétrico con las incógnitas que son los momentos en los vértices superior e inferior. Pero como es simétrico, esto va a ser igual a esto, esto va a ser igual a esto, ¿no? Y esto va a estar sometido a distintas combinaciones de carga, ¿no? Entre ellas las de la presión. Entonces vas a tener aquí acá una presión de ese tipo y al otro lado también tenemos una presión de este tipo, ¿no? Y sobre la losa de fondo, un ratito, un minutito, por favor, van a ver. Hola. Sí, ¿cómo está doña Patricia? ¿Cómo le va? Buena está. Un minutito, deme un minutito y le seguimos con la conversación. Un minutito. Ah, ay, caramba. Dígame, doña Patricia, estaba dando clases. Dígame. Sí, sí, y lo que pasa es que han habido varios cambios por parte de Rodrigo, ¿no? Y se han incorporado otras columnitas, etcétera, etcétera. Y en ese está Daniel, que no podemos pensar con cuatro manos, pero ya estaba ejecutando los proyectos con los planitos, etcétera. Sí, sí, sí. Ajá. Ya, ya. Se lo veré más a detalle y le voy a ver de que se envíe por lo menos, digamos, las fundaciones y la primera planta, o así para ir avanzando, ¿le parece? Ya, perfecto, claro, ya. Entonces, déjenme verlo ahora mismo.
y le hago una llamadita mañana temprano, ¿te parece? Ya. 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 Perfecto. Ya. Ok. Listo. Te llamo. Ok, pues, ok, pues. Ya. Ok, ok, ok. Y le hago una llamada para explicarle en qué estado está y cuándo voy a entregar mañana. ¿No? Yo le llamo mañana. Sí, sí, sí. Ya. Ok, ok. Hasta luego. Hasta luego. Ay, Dios. Ya sigamos, jóvenes, entonces. ¿En qué andábamos aquí? Bueno. Bueno, entonces calculamos y decíamos con varios estados de carga. ¿Me escuchan, no? Porque quería apagar el micrófono. ¿Me escuchan? Sí, se escucha ahí. Ya. Entonces, les decía, un primer estado de carga va a ser el empuje de agua, ¿no? Y si es un tanque elevado, vamos a tener el peso del agua. Bueno, la presión hidrostática es la misma aquí que aquí, ¿no es cierto? Ok, y si fuese enterrado, etcétera, vamos a tener otros estados de carga. Entonces decimos, el anillo o marco vertical, caso de tanque con tapa de longitud unitaria, se lo estudia para los diferentes estados de carga. Y como estos son normalmente simétricos con relación a un eje vertical, el anillo o el marco es una estructura hiperestática de segundo orden con incógnitas x1 y x2. El marco es más. El marco es una. Ok. El cálculo de estos valores se lo puede hacer por cualquier método de la resistencia de materiales. Sin embargo, existen formularios que contemplan la mayoría de los casos, ¿no? Les voy a pasar un formulario relativo a este caso. Dice, estados de carga para un tanque elevado. Véase figura 5 aquí. Peso de la cubierta y peso del fondo. 5A. Sobrecarga en la cubierta. 5B. Acción del agua. 5C. Entonces tenemos esto, ¿no? Aquí. Peso de la cubierta y peso del fondo. Entonces hay cargas hacia abajo, cargas hacia abajo. La carga sobre la cubierta. Presión del agua, lo que acababa de dibujarse. Entonces hay que hacer un diagrama de momentos para este, otro diagrama de momentos para este y utilizar la envolvente de momentos, ¿no? O la superposición de vectores, ¿no? En este caso sería esto más esto más esto, ¿no? Que para un tanque elevado. ¿Okay? Estados de carga para un caso de tanque enterrado lleno, ¿no? Acción del agua, el 6A, peso propio, el 6B, y sobrecarga en cubiertas de acción de terreno, el 6C, es esta, ¿no? Acción del agua. Bueno, alguien dirá, bueno, ¿qué pasa con el peso del agua? El peso del agua, en el caso de tanques apoyados o enterrados, inmediatamente se equilibra con la reacción del terreno. Entonces, la acción del agua no produce momentos flectores en la losa de fondo, ¿no? Y aquí tenemos el peso o carga encubierta y la reacción del terreno, ¿no? Ok, entonces en muchos casos tenemos que considerar la carga de los muros además, ¿no? La carga de los muros aquí como carga distribuida y vamos a tener la correspondiente reacción del terreno. Y la figura 7 es ya para un caso de carga enterrado, tenemos perdón.
En el sentido, esta recarga para un caso de tanque enterrado vacío, véase figura 7. Peso propio, idem al caso anterior del 6b. Peso de la tierra, 7a. Presión de la tierra más sobrecarga en el terraplén, 7b. Presión hidrostática más subpresión, ¿no? Entonces, tenemos esto. Presión hidrostática, esto es por empuje de aguas más la subpresión. Empuje de tierras más la presión por efecto de la sobrecarga en el relleno, ¿no? Entonces, de esta manera vamos a obtener los momentos en el marco vertical, ¿no? Que nos van a permitir poner la armadura en las paredes, en el fondo, etcétera, pero faltaría la armadura longitudinal o perpendicular al plano aquí. En el sentido longitudinal horizontal, se dispondrá armadura de distribución con una relación no menor a 1/4 de la armadura principal. Nuevamente, además se debe cumplir los requerimientos de los esfuerzos de tracción a los que se hayan sometido, ¿no? Cuando tenemos esto, por ejemplo, pues la losa de cubierta va a estar sometida a tracción y la losa de fondo también, o sea, va a haber aquí una flexotracción, ¿no? Además deben cumplir los requerimientos de los esfuerzos de tracción a los que se hayan sometido, los de retracción y temperatura. Y las cuantías mínimas fijadas por reglamento, que lo vamos a dar más luego. Calculados los marcos principales, ¿no? Porque estamos analizando estos marcos, entonces nos faltaría ver estas losas, ¿no? De los costados, estas losas, ¿no? Entonces vamos a calcular con unas losas. Calcular los marcos principales es necesario resolver el problema de las paredes laterales cortas. Estas tienen una influencia semejante a la influencia de la tapa y el fondo del caso de tanques armados horizontalmente. Es decir que, junto a los costados se producen momentos de continuidad en la dirección longitudinal o en un plano horizontal, reduciendo la carga que actúa en los marcos vecinos a los costados. Estos momentos pueden ser evaluados como x sub 0 igual a p por b cuadrado sobre 16, siendo de la distancia de reducción de la carga, que es del orden de 3/8 de b, donde b es la dimensión menor del tanque. Lo anterior conduce a disponer en los vértices la armadura horizontal mostrada en la figura 8, ¿no? Entonces tenemos esto. Bueno, aquí está. Entonces, digamos, sobre esta pared hay una presión que es constante y lo que vamos a hacer es una reducción de la presión en una longitud de hacia las paredes cortas. Y esta presión nos va a provocar momentos flectores en el plano horizontal, que están dibujados aquí, ¿no? Este es el momento en el lado largo, en el vértice del lado largo, y es igual al momento en el vértice del lado corto. Y luego aquí vamos a tener el efecto de el momento isostático que está colgado, entre comillas, de la línea de cierre de los momentos de vértice. Y luego hallamos el momento de tramo, ¿no? Aquí otra vez hay una función circular, aquí está exageradamente, ¿no? Hay un cambio y esto prácticamente se hace cero, ¿no? Aquí. O sea que en el centro del tanque básicamente no hay momentos flectores en el sentido horizontal. En las proximidades a las paredes hay una tracción en el lado interior y tracción en el lado exterior, dependiendo del caso de agua o de empuje de tierra, ¿no?
Lo que va a requerir, les decíamos, pues vamos a estar ante el caso de una flexión, contracción o flexocompresión. Flexotracción sí hay en la presión del agua, ¿no? ¿Qué nos lleva a determinar esta armadura? Esta armadura en forma de bucle, ¿no? Es tan, tan, tan. Esa es la armadura en forma de bucle para absorber el momento por la presión de agua. Reitero, es esta, ¿no? Ahí, ¿no? Bueno, y luego vas a tener, esta sería la armadura, el tramo, que llega a constituir una armadura de distribución para las armaduras verticales, ¿no? Para el caso de empuje de tierra vamos a tener la armadura de los vértices en forma de L. Los más se llaman en forma de escuadra, ¿no? Vale. Esta armadura y esta, ¿ok? Y luego también tenemos la armadura exterior de distribución, ¿no? Esta, ¿ok? Ese es un detalle del armado del vértice en una vista horizontal. La armadura principal, obviamente, la armadura principal va a estar pues aquí, ¿no? Vertical va a ser, ¿no? No, me he equivocado. Ya, así es, ¿no? Bien. Ahora, ocurre que hemos dicho para los lados laterales, lo mismo que en el anterior dice. Las paredes laterales cortas se calcularán como losas armadas en dos direcciones, de acuerdo a las disposiciones mostradas en la figura 9. Deberá también considerarse las cuantías mínimas dadas por reglamento para absorber los efectos de retracción. Y esta es la cuantía mínima, el 0,3% distribuidas en ambas caras, ¿no? Bueno, algunos dan 0,35, ¿no? 0,35, o 0,3, etc. Ok, es la mínima, ¿ya? O sea, si a ustedes el cálculo les da 0,25, toman 0,3. Pero no van a tomar 0,25 más 0,3, ojo, eso es lo que digo. Bien. ¿Y cuáles son las condiciones de borde para esas paredes cortas? Si es un tanque elevado, consideramos las aristas y el fondo como empotradas. Si es un tanque enterrado con carga de tierra, consideramos las aristas horizontales y verticales empotradas, ¿no? Si es bajo carga de agua, solamente las aristas verticales se consideran empotradas y estas simplemente apoyadas, ¿no? Esto viene por la forma de deformación del tanque, ¿no? Bueno, esto es para que tengan ustedes una idea, porque ya en el futuro todo le van a meter que sea al SAP, o que sea al robots, etcétera, pero hay que saber hacer bien las lecturas para encontrar las correspondientes armaduras y ver cómo se va a disponer, ¿no? ¿Ok? Bien. Vamos a quedar ahí, jóvenes. Vamos a quedar ahí. ¿Ok? Va. Bien, jóvenes, hasta el día. Hasta luego, Inge. Buenas noches, Inge. Hasta luego.